Centro Cultural Universitario de la UNAM es un importante espacio de creatividad, conocimiento y diversidad cultural en la Ciudad de México. Cuenta con distintos recintos dedicados a las artes visuales, escénicas, literarias y cinematográficas, ofreciendo una plataforma para la expresión artística y el intercambio intelectual. La Unidad de Cines de Ciudad Universitaria, ubicado dentro de la UNAM, es un lugar emblemático de la vida cultural y académica. Este complejo cinematográfico presenta una variada programación de películas de diferentes géneros y épocas, atrayendo a estudiantes, profesores y amantes del cine interesados en explorar y discutir el séptimo arte en pantalla grande. En esta ocasión visitaremos la Sala Julio Bracho, un recinto cinematográfico de gran trascendencia dentro del Centro Cultural Universitario, ya que su nombre rinde homenaje al célebre cineasta mexicano, figura clave en la historia del cine nacional. El amor según Dalva es un filme a color de origen belga, bajo la dirección de Emmanuelle Nicot, una directora de cine y guionista francesa. Esta película, independiente de 85 minutos, relata la historia de Dalva, una adolescente de 12 años que se viste, se maquilla y vive como una mujer adulta. Esta película es la ópera prima o primera obra de Emmanuelle Nicot, quien anteriormente había participado únicamente en la dirección de cortometrajes. Fue presentada por primera vez en el año 2022, en la Semana de la Crítica de Cannes, y en México fue proyectada en el mismo año en el Festival Internacional del Cine de Morelia. La vida de Dalva, interpretada de manera notable por Zelda Samson, cambia repentinamente cuando es obligada a dejar el hogar en el que vivía con su padre. Furiosa y sin comprender los motivos, la trasladan a una habitación en un centro de atención a menores y comienza a ir a otra escuela. Poco a poco, Dalva empieza a comprender que detrás de lo que ella siempre ha llamado amor, se esconde otra cosa. En su ópera prima, la francesa Emmanuelle Nicot configura un coming of age oscuro y esperanzador sobre el proceso de sanación de una pequeña que irá recuperando la infancia que se le ha negado, en un vaivén definido por la rebeldía, el enfado, la aceptación y la reinvención. El reparto principal se integra por Zelda Samson, que interpreta a la pequeña Dalva, Alexis Manenti, quien interpreta a Jaden, Fanta Girassi interpretando a Samia, Marie Denard como Sora, Jean-Louis Culchot como Jakes y Sandrine Blanc interpretando a Marina. Este largometraje ha ganado premios como el André Kevens de la Belgian Film Critics Association, el International Federation of Film Critics Prix y el Royal d'Or, ambos del Festival del Cine de Cannes, así como los premios a Mejor Película, Mejor Primer Largometraje, Mejor Director, Mejor Guión en los Margaret Awards de la Academia de Cine de Bélgica. Cuando llega la policía, Dalva no entiende por qué la separan de su papá. A los 12 años, la joven protesta y lucha. ¿Cómo podrá la justicia separarla de su padre? Pues con él ha vivido sola todos estos años. En el lugar donde será internada, los primeros días son difíciles, pero con la ayuda de Jaden, su trabajador social, y la complicidad de Samia, una joven de su edad, Dalva aprenderá poco a poco a abrirse y deconstruir lo que le pasó. Un aprendizaje difícil, pero necesario sobre el amor, la infancia y la autorreconstrucción. Si bien la palabra incesto no se pronuncia explícitamente en la película, ese tema es el delicado punto de partida del primer largometraje de Emmanuelle Nicot. A través de la ficción, Dalva aborda la cuestión íntima y altamente política de la violencia sexual, violencia frecuente y de género. Detrás de los números, una película como Dalva aborda el incesto, pero también la influencia y la negación que lo acompaña. Con un punto de vista sensible y relevante, el de la infancia, la película está contada íntegramente desde el punto de vista de su heroína, acompañada por la cámara que la sigue de cerca en su viaje hacia la infancia recuperada. En una entrevista, la directora explica por qué decidió contar la historia de Dalva, respondiendo que es una mezcla de varias cosas. Por un lado, el tema de la influencia es algo que le resulta familiar. Por otra parte, su hermano y su padre también lo eran. Y la cuestión de los niños es acogida en un tema que le intrigaba. Hace unos años pasó 2 semanas en un centro de acogida por urgencia para adolescentes en Francia. Conoció a niños que habían sido separados de sus familias debido a abusos comprobados y que continuaban con ellos, pensando que era justicia injusta haberlos colocado. Su sufrimiento se debió más a la colocación que a lo que habían experimentado. Señala la directora que
Esta negociación es tan profunda que de hecho está ahí para protegerse del control. Esta misma es un mecanismo de defensa. Pero lo que me sorprendió fue ver hasta dónde puede llegar una relación entre padres e hijos. Finalmente, en este gran proceso de investigación, me encontré con una historia, la del padre de una amiga que esta misma era una educadora. Una vez, la llamaron para sacar a un niño de una familia donde había sospechas de abuso. Estas, tristemente, se encontraron con que había una niña muy joven y muy sexualizada, en un juego de seducción con él. Eso es todo lo que sabemos de esta historia, pero es aquí donde me empiezo a preguntar: ¿cómo sería esta niña pequeña a los 12 años? Es decir, a la edad del primer amor, de las primeras emociones. Y todos estos elementos se mezclaron y fue así como quería comentarles la historia de Dalva. Esta película está enfocada íntegramente desde el punto de vista de Dalva, la protagonista, que al principio está bajo la influencia de su padre, pero poco a poco irá saliendo de ella. Dalva vive sola con su padre, sin algún tipo de presencia materna. Ella está fuera de la misma escuela, sin contacto externo. Su padre la convierte en su esposa, y esta se encuentra en una negación muy poderosa, en donde dice que este mismo padre la protege de cualquier lucidez ante su situación. Asimismo, ella misma se dice que su padre está viviendo una historia de amor que nadie entiende. Pero el tema del incesto es un punto de partida del cual vamos a empezar. La película sigue la historia de la joven que regala el título del largometraje, Dalva, una niña de 12 años cuya vida se transforma una vez que acusan a su padre de incesto en contra de su propia hija. En ese momento, su vida cambiará y dará un giro de 180 grados cuando tenga que estarse en un refugio, un albergue donde creará relaciones con algunos de sus profesores, su cuidador y algunas compañeras del albergue y de la escuela también. Eso hará que se vaya desenvolviendo y podamos ver el cambio en los sentimientos y las emociones y la forma de pensar de Dalva. Una situación que tiene que manejarse con pinzas al momento de ser retratada en un medio audiovisual tan masivo como lo es el cine, porque se pueden dar muchísimas interpretaciones y puede ser algo tanto bueno como malo según la habilidad del director. El punto fuerte, o por lo menos una de las cosas más destacables que tiene la película por la naturaleza de la premisa, es que la directora lo haya manejado de esta manera, mostrando un respeto muy grande y profundo para la complejidad de la trama que relata. No solamente es que tengamos actuaciones muy humanas de la protagonista, también de todos los personajes secundarios, en especial de su cuidador y su compañera del refugio, quienes te hacen sentir que lo que está sucediendo es genuinamente real, y aunque el largometraje sea una ficción, es una situación que sucede lamentablemente en la realidad. Ese es un elemento que es punto clave para apreciar el trabajo que realizó la directora, porque para ser niños la mayoría de los actores de esta película logra grandes resultados al llevarlos de una manera en la que consigue tratar estas situaciones y temas tan complejos. Por lo tanto, es un trabajo de dirección que demuestra la intención de no evadir y confrontar estos temas que son tan necesarios de hablar, retratándolos en su obra sin tener miedo de las conversaciones incómodas. Por la naturaleza tan complicada que tiene la premisa de la trama, es destacable la valentía con la que es creada esta obra, sino también la forma tan conmovedora con la que lo hace, que la vuelve un trabajo tan admirable. También nos menciona mucho cómo la manipulación de un ser tan importante y tan cercano para ti, siendo tú apenas un infante, es una manipulación que no se logra percibir y que a lo mejor tú piensas que es una manera de demostrar el amor que tienes tú hacia tu padre o que tu padre siente hacia ti, que es algo normal y que es algo correcto. Sin embargo, no es así, por obvias razones, pero la manipulación de esa manera tan destructiva y tan conflictiva que tiene el padre de Dalva para relacionarse con su propia hija es lo que hace que le dé a esta película un trasfondo muchísimo más complejo. No es una película que busque caer tampoco en el melodrama o incluso en una especie de búsqueda de morbo.
No es una película que está buscando las conversaciones incómodas en el sentido de mostrar imágenes muy explícitas, sino lo que busca es relatar ese proceso de cambio que está teniendo el personaje de Dalva, así como el propio proceso de aceptación de que no es algo correcto. Finalmente, el filme termina con una escena sin diálogos, sin explicaciones, que deja al público abierto, pero encaminado al resultado de la historia de Dalva.